Hola, buenas tardes. Vamos a ver un vídeo hoy sobre otra ley muy importante, que es la Ley 40/2015. Usaremos, como siempre, el formato 10 preguntas tipo test. ¿Para qué? Para explicar de forma adecuada las leyes y para que veáis qué tipo de preguntas caen en el examen. El vídeo va dirigido a la preparación de la Administración General del Estado, pero como siempre comento, puede ser utilizado por otros estudiantes, por otros opositores que estén preparando otro tipo de prueba. En los comentarios, en la parte de abajo, tendréis las preguntas que estoy leyendo para seguir mejor el vídeo. Vamos a empezar con la pregunta 1. Dice, en relación con la abstención y recusación del personal y las autoridades al servicio de las administraciones públicas, que están reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, señale la afirmación verdadera. Luego vamos a situarnos. Primera pregunta, Ley 40/2015, que como sabéis es la ley del régimen jurídico del sector público y en concreto nos están preguntando por dos figuras que desde mi punto de vista son fundamentales en esta ley 40/2015, que son la figura de la abstención y la figura de la recusación. ¿Abstención y recusación de quién? Del personal de las administraciones públicas y de las autoridades, ¿vale?, que trabajan en esas administraciones públicas. Nos tenemos que situar en el artículo 23, ¿vale?, en el artículo 23 y en el artículo 24. El artículo 23 es la abstención y el artículo 24 es la recusación. No los voy a leer totalmente porque son bastante largos. Tampoco quiero que los vídeos se alarguen demasiado, pero sí que os animo a que os los leáis los dos. Entonces, el apartado A de esta primera pregunta nos dice la actuación de las autoridades de las administraciones públicas en las que concurran motivos de abstención no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en los que haya intervenido. Vuelvo a leerlo. Fijaros en la negación que hay a mitad de la frase, a mitad del párrafo. En concreto, esto está en el artículo 23, apartado 4, ¿vale? Artículo 23.4. Insisto, dice que la actuación de autoridades, estoy leyendo el artículo, la actuación de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Este apartado A es verdadero. Este apartado A es verdadero y lo que dice simplemente es que aunque el personal de la administración pública, aunque las autoridades de la administración pública eh, hayan incurrido en abstención, ¿vale?, hayan incurrido en motivos justificados por los cuales se tendrían que haber abstenido y no lo han hecho, ¿vale? Eso no implica que todas las actuaciones que hayan realizado sean inválidas, que sean no válidas, ¿vale? Entonces, este apartado A es verdadero, estamos en la pregunta 1, apartado A verdadero, y
verdadero porque está en el artículo 23, apartado 4 de esta Ley 40/2015. Insisto, la actuación de las autoridades de las administraciones públicas en las que concurra motivos de abstención no implica necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en los que haya intervenido. No lo dice el artículo, pero bueno, lo comento yo. Evidentemente habrá que ir caso a caso, habrá que ver exactamente si esos actos pueden permanecer, pueden seguir siendo válidos o no. Entonces, por eso dice que no implicará necesariamente y en todo caso la invalidez. Habrá que ir caso a caso determinando si esa abstención va a provocar la invalidez de los actos administrativos o no. Es un tema que habrá que analizar caso a caso. Apartado B dice, si el recusado, ¿vale? Ahí entramos, ¿vale? En recusación. Esta pregunta 1 nos están preguntando las dos figuras, la abstención y la recusación. Si el recusado niega la recusación, el superior resolverá en el plazo de 10 días. Esto es falso, ¿vale? Es falso porque el plazo no son 10 días, sino que el plazo es bastante menos, ¿vale? Es un plazo de 3 días. Ahí os tenéis que ir al artículo 24, que trata sobre la recusación, en su apartado 3, ¿vale? Dice, en el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido, ¿vale? Si el recusado, apartado 4, dice niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de 3 días previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Repito, si el recusado eh, niega la recusación, y si nosotros como interesados alegamos que una persona eh, debe ser recusada, ¿vale? Nosotros presentamos un escrito y expresamos la causa en que se funda esa recusación. Entonces, esa persona a la que nosotros indicamos que no es adecuada para continuar solucionando ese procedimiento administrativo, eh, tiene la obligación de manifestarle a su superior si considera que en él se da o no esa causa alegada por nosotros como interesados en el procedimiento administrativo, ¿vale? Si se da esa causa, ¿vale? El superior debe de sustituir a esa persona, debe de acordar la sustitución inmediatamente. Si el recusado niega la causa de recusación que yo he alegado como interesado en el procedimiento administrativo, el superior tendrá que tomar una decisión. Y en ese caso tiene un plazo de 3 días previo los informes y comprobaciones que él considere oportunos llevar a cabo, ¿vale? Con lo cual la B es falsa, insisto, porque el superior tiene que resolverá en el plazo de 3 días y no en el plazo de 10 días como pone aquí en el examen del tipo test. Apartado C dice, solo podrá promoverse recusación por los interesados en el plazo de 10 días de la publicación del nombramiento de la persona interesada, ¿vale? Falso, porque la recusación es tan grave dentro del procedimiento administrativo que en los casos que establece la ley, dice, en los casos previstos en el artículo anterior, que es el artículo 23, podrá promoverse recusación por los interesados
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, y que no existe ningún plazo para promover esa recusación como interesado. Es decir, Emilio Blasco, yo interesado en un procedimiento administrativo, puedo promover la recusación en cualquier momento de la tramitación de ese procedimiento administrativo. No tengo ningún plazo, con lo cual la C es falsa. Apartado D dice, es motivo de abstención tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. Desde el artículo 23, volvemos al artículo 23, que es la abstención, y en concreto en el 23, apartado 2, están cuáles son los motivos de abstención. Dice, son motivos de abstención los siguientes. Tener interés personal en el asunto de que se trate, que es el típico, o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, ser administrador de la sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Primer motivo de abstención, tener un interés personal en ese asunto que se está tratando en el procedimiento administrativo. Entonces yo, como funcionario, lo que tengo que hacer es abstenerme. ¿Abstenerse qué es? Apartarme de ese procedimiento administrativo de forma voluntaria, ¿vale? La abstención en principio se realiza de forma voluntaria. Segundo motivo de abstención, dice tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades mercantiles y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Y que el segundo motivo de abstención es que yo tenga un vínculo matrimonial o relación similar o tenga un parentesco de consanguinidad, cuidado con esto, dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados. En ese caso yo también debería de abstenerme de participar en ese procedimiento administrativo como personal funcionario o como autoridad, ¿vale?, de la administración pública. Apartado C, tercera causa de abstención. Pues bueno, tener una amistad íntima o una enemistad manifiesta, es decir, ser amigo o enemigo, las dos cosas son malas, con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. El apartado D dice haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate, ¿vale? Apartado E, que es el último, tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Entonces, insisto, todos esos motivos, artículo 23.2, son motivos de abstención, ¿vale?, del procedimiento administrativo, ¿eh? Entonces, una persona puede abstenerse voluntariamente y si no, los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias que hemos comentado, ¿vale?, podrán ordenarle que se abstenga de intervenir en ese expediente administrativo, ¿vale? Y lo que hemos dicho al principio, el hecho de que se abstenga no implica, ¿vale?, que todo lo que haya hecho sea inválido, ¿vale?, no tenga validez. Evidentemente, si una persona no se abstiene, pues hay una responsabilidad, ¿vale?, legal por no haberlo hecho. Y el artículo 24, que es la recusación, totalmente al contrario. Entonces, la recusación es lo que es solicitada por los interesados. La diferencia entre la abstención y la recusación. La recusación es solicitada por los interesados en cualquier momento, se plantea por escrito, expresando la causa en la cual se funda y, bueno,
Evidentemente, los casos en los cuales se puede pedir la recusación son los mismos que los del artículo 23. ¿Vale? Entonces, primera pregunta, artículo 23 y 24, abstención y recusación. Pregunta 2 dice respecto al deber de colaboración, ¿vale? Respecto al deber de colaboración entre las administraciones públicas recogido en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, la negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente, ¿vale? Se comunicará motivadamente y estamos en la situación en la cual, eh, bueno, estamos en una situación en la cual resulta que hay un deber de colaboración que todos sabemos, deber de colaboración entre las administraciones públicas. ¿Dónde está reflejado este deber de colaboración entre las administraciones públicas? Muy sencillo, en la Ley 40/2015, en concreto en el artículo 141, que se llama así, deber de colaboración entre las administraciones públicas. Y en concreto, en el artículo 141, apartado 2, ¿vale? Que os lo voy a leer, dice, la asistencia y colaboración requerida solo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando de hacerlo causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones, o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. ¿Vale? Entonces, la parte final es la que nos están preguntando aquí. Dice, respecto al deber de colaboración entre las administraciones públicas recogido en la Ley 40/2015, la negativa, es decir, el decir que no queremos prestar esa colaboración, esa asistencia, se tiene que comunicar de forma motivada, es decir, tenemos que decir por qué no vamos a prestar esa colaboración, esa asistencia. ¿A quién tenemos que comunicarlo motivadamente? Apartado A dice la conferencia de presidentes. La verdad que es falso, ¿vale? Falso. No tiene ningún sentido. Apartado B, la administración solicitante. Verdadero, lo acabamos de leer, ¿vale? Hemos dicho que la negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a la administración solicitante. Apartado C dice, al delegado del gobierno en la comunidad autónoma cuya administración se ha negado a prestar asistencia en todos los casos. ¿Vale? Falso. Y el último, el apartado D, dice, siempre a la Administración General del Estado. Falso también. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice la ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público recoge que con el fin de recabar propuestas o formular consultas, el director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados. Apartado A. Dice, con el voto unánime de los miembros. ¿Vale? Vuelvo a repetir la pregunta.
Dice la ley 40-2015 con el fin de recabar propuestas, consultas. Existe un grupo de trabajo, el director de ese grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, de la AGE, podrá solicitar la participación en ese grupo de trabajo de organizaciones representativas de intereses afectados. ¿Vale? Apartado A dice, con el voto unánime de los miembros. Falso. Con el voto unánime de los miembros. Falso. Apartado B dice, con el voto favorable de 2/3 de los miembros. Falso también. Apartado C, con el voto favorable de 3/5 de los miembros. Falso también. Con el voto favorable, apartado D, de la mayoría de los miembros. Y esta es la verdadera. ¿Dónde os tenéis que ir para ver este artículo? El 152, artículo 152, comisiones sectoriales y grupos de trabajo. Estamos hablando de comisiones sectoriales y grupos de trabajo dentro de la administración pública. ¿Y cómo funcionan esas comisiones sectoriales? ¿Vale? Y esos grupos de trabajo. ¿Vale? Pues entonces, lo que nos dice, insisto ahí, es que tiene que tener el voto favorable de la mayoría, ¿vale? El voto favorable de la mayoría de los miembros. Eso lo tenéis en el artículo 152, apartado 3, 152.3, en el último párrafo, ¿vale? Eh, Dice, el director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar, si lo considera conveniente, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados con el fin de recabar propuestas o formular consultas. ¿Vale? Pregunta número 4. ¿Vale? Pregunta número 4. Una figura fundamental, vamos ahora, como es la delegación de competencias, ¿vale? La delegación de competencias. Tanto la pregunta 4 como la 5 vamos a ver la delegación de competencias. Dice, en relación con la delegación de competencias regulada en la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, indique cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera. ¿Vale? Esta Ley 40/2015 tiene una serie de figuras que las iremos viendo, que están a partir del artículo 8, que es la competencia, artículo 9, la delegación de competencias, artículo 10, la vocación, artículo 11, las encomiendas de gestión, artículo 12, delegación de firma y artículo 13, suplencia. Todas estas, ya os digo que van a salir en los exámenes sí o sí. Con lo cual estos artículos, ¿vale? Del artículo 8 al artículo 13, por favor, los tenéis que dominar con total seguridad de cara al examen. Te vamos a empezar ahora con esta pregunta 4 que nos dice que en relación con la delegación de competencias regulada en la Ley 40/2015, indique cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera. Apartado A dice, se puede delegar la adopción de disposiciones de carácter general.
¿vale? Se puede delegar la adopción de disposiciones de carácter general. Pues es falso. Es decir, no se puede delegar de ninguna manera la adopción de disposiciones de carácter general. En ningún caso, ¿vale? Lo pongo más exagerado, en ningún caso se puede delegar la adopción de disposiciones, perdón, de carácter general. ¿Dónde tenéis eso? Artículo 9. Delegación de competencias. ¿Vale? Y tenéis que iros al artículo 9, apartado 2, ¿vale? Dice, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a, y ahí en el apartado B dice, la adopción de disposiciones de carácter general, que no se puede delegar las competencias relativas concernientes a la adopción de disposiciones de carácter. En ningún caso. ¿Vale? Fijaros cómo empieza la frase. En ningún caso, bajo ninguna situación, se puede delegar esa adopción de disposiciones de carácter general. El apartado A, falso. Esta pregunta 4. Apartado B dice, se pueden delegar las competencias que se ejerzan por delegación, salvo prohibición expresa por ley. Pues esta también es falsa. Dice, se pueden delegar las competencias que se ejerzan por delegación, salvo prohibición expresa por ley. Falso también, ¿vale? Falso también. Nos tenemos que ir a este artículo 9, al apartado 5, dice, salvo autorización expresa de una ley, salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. ¿Vale? Es decir, salvo que una ley lo autorice, tú no vas a poder delegar las competencias que se ejerzan por delegación. Lo que no quiere la ley es que a alguien que le han delegado ya la competencia la vuelva a delegar. ¿Vale? Entonces, esa es la situación. Entonces, en el examen, fijaros que os ponen, se pueden delegar las competencias que se ejerzan por delegación, salvo prohibición expresa por ley. En el examen os ponen como si fuera lo habitual. Y no, lo habitual es que no se pueda delegar esas competencias, ¿vale? Salvo que haya una ley que lo autorice de forma expresa. Cuidado, no quiere decir que esté siempre prohibido. Puede haber algún caso en que alguna ley sí que lo permita. Apartado C de esta pregunta 4 dice, ¿se puede delegar el ejercicio de las competencias propias de los órganos de la Administración General del Estado en sus organismos públicos? ¿Vale? Esta es verdadera, porque precisamente es la definición textual de la delegación de competencias. El artículo 9, en su apartado primero, dice los órganos de las diferentes administraciones públicas, y en los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas ellas, ¿vale? Que tengan atribuidas esos órganos, en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. Con lo cual sí que se puede delegar el ejercicio de las competencias propias que tiene un órgano administrativo, ¿vale? En sus organismos públicos. Lo dice el artículo 9, delegación de competencias en su apartado primero. Luego, pregunta 4, C, verdadera. Y la D, que ya sabemos que será falsa, dice, solo en caso de enfermedad puede ser objeto de delegación la presidencia de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Esta es falsa, ya lo hemos dicho.
porque no es solo en caso de enfermedad, es en ningún caso. No se puede, ni en enfermedad ni en nada. No se puede delegar la presidencia de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. ¿Y por qué? Pues porque lo dice el artículo 9 en su apartado 2, que dice en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas, ¿vale?, a los asuntos, ¿vale?, que se refieran a relaciones con la jefatura de Estado, la presidencia del gobierno de la nación, las Cortes Generales, las presidencias de los consejos del gobierno de las comunidades autónomas y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Es decir, que todo esto que estoy yo comentando no se puede delegar las competencias en ningún caso, bajo ningún pretexto. En el caso de enfermedad no es un caso que se pueda justificar, ¿vale? Luego tenéis ahí el artículo 9, que os lo tenéis que estudiar y saber de memoria, fundamental. Artículo 9, delegación de competencias y sobre todo su apartado 2, donde dice qué casos son especiales porque no se puede delegar bajo ningún concepto. También nos dice, aunque no lo pregunta en el examen, que la delegación de competencias y su revocación deberá de publicarse en el BOE, Boletín Oficial del Estado, o en el de la comunidad autónoma, ¿vale?, el de la comunidad autónoma, o en el de la provincia, según a qué administración pertenezca el órgano delegante, ¿vale? Entonces, la delegación de competencias sí que se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado y su revocación también. Lo digo porque a veces preguntan cuáles de estas figuras de la Ley 40-2015 relativas a la competencia se tiene que publicar y cuáles no. Entonces, la delegación de competencia sí que existe la obligación de publicarla en el Boletín Oficial del Estado. ¿Vale? Lo comento, aunque no lo han preguntado en este examen, sí que suele salir también bastante. Y vamos a ver la última pregunta, la 5. Vamos a hacer vídeos un poquito más cortos para que no se os alargue demasiado. Dice, la pregunta 5 dice, según lo dispuesto en la Ley 40-2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la delegación de competencias es verdadera? ¿Vale? Fijaros, vamos otra vez con la delegación de competencia. Eh, Apartado A dice, solo puede llevarse a cabo entre órganos de la misma administración jerárquicamente dependientes. Falso, porque lo hemos leído antes, el artículo 9 en su apartado primero dice aun cuando no sean jerárquicamente dependientes. Es decir, que esa delegación de competencias puede llevarse a cabo entre órganos de la misma administración, aun cuando esos órganos no sean jerárquicamente dependientes, es decir, que no dependan de forma jerárquica entre ellos, ¿vale? Es algo típico que también suelen preguntar, la dependencia jerárquica, ¿vale? Apartado B dice, no podrán ser objeto de delegación las competencias que se ejerzan por delegación sin salvedad alguna, ¿eh? Claro, sobra al final, es falsa porque sobra al final, dice sin salvedad alguna. Yo creo que ya os acordáis que sí que había una salvedad y la salvedad es la ley, ¿vale? Entonces, eh, habrá que irse al artículo 9, apartado 2, y en concreto 9.2, perdón, 9.5, ¿vale? Disculpar, artículo 9, eh, artículo 9,
apartado 5 dice, salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. Lo he comentado antes. Esto es típico. Muchas veces dicen que no se puede bajo ningún concepto y la ley dice salvo autorización expresa de una ley, con lo cual la ley 40/2015 sí que permite que exista algún caso en el cual se pueda delegar la competencia que ya se ejerce por delegación de otro órgano administrativo. No es lo habitual, pero sí que puede que exista una autorización expresa de una ley que lo permita. Con lo cual, como dice ahí en el apartado B, sin salvedad alguna, no puedan ser objeto de delegación sin salvedad alguna, es falso. ¿Vale? Ya digo, el examen nos sirve para eso, para que veáis cómo preguntan y cómo tenéis que razonar, ¿vale? Para acertar la verdadera. Apartado C dice, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en este último se haya emitido un informe preceptivo acerca del mismo. Esta es la verdadera. Y es la verdadera porque está, ¿vale?, en el artículo 9, ¿vale? ¿Vale? Artículo 9, apartado 5, y en el segundo párrafo dice, no constituye, lo voy a leer entero, no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento administrativo la circunstancia de que la norma reguladora del mismo, la norma reguladora de ese procedimiento, prevea como trámite obligatorio la emisión de un dictamen o informe. ¿Vale? Es decir, que imaginaros un procedimiento administrativo, el que queráis, ¿vale? Y para delegar esa competencia eh, nos exigen como trámite obligatorio que se emita un informe. Entonces, el hecho de que sea obligatorio la emisión de ese informe no constituye ningún impedimento, no dificulta, no impide que se pueda delegar esa competencia. Ahora bien, sigue diciendo, no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. Esta es, ¿vale?, el apartado C de la pregunta 5, que es el verdadero. Es decir, que no se puede delegar esa competencia para resolver el procedimiento si en este procedimiento se ha emitido ya un informe obligatorio acerca del mismo. Y la pregunta D de esta, perdón, el apartado D de esta pregunta 5 dice, conlleva la alteración de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio. ¿Vale? Entonces, esta es falsa, ¿vale? Porque nos tendríamos que ir otra vez al artículo 8 que trata sobre la competencia, y en su apartado primero dice, la competencia es irrenunciable. ¿Vale? Este apartado es fundamental. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Es decir, que la competencia no se puede renunciar a ella por parte de un órgano administrativo. El órgano administrativo no puede renunciar a la competencia que tiene, ¿vale? La competencia propia que tiene, salvo los casos de delegación o avocación cuando se efectúe en los términos previstos en esta u otras leyes, ¿vale? Con lo cual, insisto, la alteración de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio es falso el apartado D. ¿Vale? Eh,
Vale, dice la delegación de competencias, lo acabo de leer, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, que ya las veremos, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad, ¿vale? De la competencia. Esto es fundamental, ¿vale? Lo vuelvo a leer. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia, todas esas figuras no suponen, ahora estamos en la delegación de competencias, ¿vale? Por no marearos. Entonces, la delegación de competencias no supone la alteración de la titularidad de la competencia, ¿vale? Es decir, que aunque deleguemos la competencia, no estamos delegando la titularidad de la misma, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, ¿vale? La delegación de competencias no supone alteración de la titularidad de la competencia. Yo delego la competencia, pero no delego la titularidad de esa competencia. Es decir, yo puedo delegar en otro órgano inferior a esa competencia, pero el responsable sigo siendo yo. ¿Vale? Sigo siendo el órgano superior a nivel administrativo, ¿vale? Eh, y sigue diciendo, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevé. Es decir, no se altera la titularidad, vuelvo a repetir, de la competencia, pero sí que se altera los elementos determinantes del ejercicio de esa competencia que en cada caso se prevé. ¿Vale? Pues bueno, espero que lo tengáis claro. Leeros el artículo 8, competencia, el artículo 9, delegación de competencias. Dos artículos fundamentales de cada examen. Iremos viendo en otros vídeos, pues como os he comentado, figuras tan importantes como la vocación del artículo 10, encomiendas de gestión, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que esto os ayude para preparar mejor la oposición. Tenéis mi página web que es www.preparadoropositores.es para que veáis allí pues bastantes artículos que tengo sobre las diferentes leyes y bueno, si queréis contactar conmigo pues tenéis ahí a vuestra disposición mi teléfono, el email y cualquier cosa pues encantados de ayudaros. Bueno, un fuerte abrazo y muchísimo ánimo a todas y a todos. Hasta luego.